Buenos días, el tema de hoy es sobre el manual de uso. Pero veamos el siguiente video. Hola, bienvenidos a la clase de redacción. Yo soy Miss Nadia y el tema de hoy es el texto instructivo. ¿Qué es el texto instructivo? Un texto instructivo explica los pasos que se deben seguir para llegar al objetivo. Tenemos un ejemplo de texto instructivo, como por ejemplo una receta. Para lograr tener esta deliciosa torta, este delicioso pastel, debemos de seguir una serie de instrucciones. También lo utilizamos para hacer un experimento. Debemos de conocer qué se necesitará y luego cuáles son los pasos a seguir para lograr el experimento deseado. También podemos usar un texto instructivo en una manualidad. Debemos conocer cuáles son los materiales y luego el procedimiento a seguir. De la misma manera con las indicaciones médicas. El médico, el doctor, nos da una receta donde nosotros debemos de seguir al pie de la letra para poder recuperarnos. La cantidad de pastillas, la cantidad de horas y los días, ¿no?, que el doctor nos podría recetar este medicamento. También podemos usar estas reglas de juego. Usamos un texto instructivo para conocer cómo se juega, cuáles son los integrantes y quién es el ganador de este juego, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el juego de la cebolla, donde nos muestra la cantidad de los participantes y cómo es en sí este juego. Tenemos también la conexión de un aparato electrónico. Al comprar un aparato electrónico, en este caso es un juego de Play, debemos conocer la manera de cómo instalarlo al televisor. Entonces es por eso que debemos conocer y leer cuáles son las instrucciones. Por lo tanto, la noción del texto instructivo se refiere al discurso cuya finalidad es dejar una enseñanza al receptor, quien accede a un texto instructivo. De este modo aprende a realizar ciertas acciones. Por lo general se asocian los textos instructivos a los manuales y estos documentos nos brindan información para comprender el funcionamiento de distintos dispositivos o elementos. Entonces, ¿qué es un manual de uso? Es un texto instructivo que consiste en explicar de manera precisa cómo es el manejo de un producto, es decir, su funcionamiento y cuidado. Un manual de uso tiene la siguiente estructura: un título, que es el enunciado que indica el tipo de manual que se presentará. Un subtítulo, son los subtemas que desarrollan el tema central del manual y los pasos, instrucciones o recomendaciones, que es la descripción de las instrucciones, pasos o recomendaciones para el uso o manejo de un producto. Si se dan cuenta en el ejemplo, manual de uso de un celular smartphone. Los smartphones son táctiles, eso significa que hay que pulsar suavemente los botones con el dedo directamente sobre la pantalla. El subtítulo es escribir mensajes y los pasos son: 1. Pulsa el icono del sobre de la pantalla. 2. Se mostrará entonces una lista con todos los mensajes recibidos y un icono. Si pulsamos sobre este, aparecerá una pantalla para escribir el texto y así sucesivamente hasta terminar con la octava instrucción que nos dice: recuerda que los smartphones contienen muchos materiales tóxicos como zinc, plomo, etc. Por ello, cuando ya no los quieras utilizar, es mejor llevarlo a un centro de reciclaje y no botarlo a la basura. El lenguaje que se utiliza al redactar un texto instructivo debe ser claro y sencillo, con la finalidad de ser comprendido al leerlo. Debe presentar verbos en modo imperativo, asimismo hacer uso de diversos conectores.
especialmente los de secuencia. Tienen un siguiente ejemplo de un manual de uso, un título, un subtítulo, los pasos o las instrucciones y otro subtítulo que me indica recomendaciones. Entonces, ¿para qué se elabora un manual de uso? Para dar instrucciones acerca de cómo usar algunos objetos, qué tipo de información debe brindar un manual de uso, partes del objeto o materiales, instrucciones o pasos a seguir, advertencias y recomendaciones. Para organizar un manual de uso donde vamos a especificar las instrucciones, podemos hacerlo como la imagen A, B y C. Eso va a depender de acuerdo a tu creatividad. Ahora, ¿las instrucciones deben ser extensas y complejas? Falso. Siempre debe presentar verbos imperativos, verdadero, y los pasos debe utilizar un lenguaje literario. Falso, debe ser un lenguaje claro, sencillo y objetivo. Vamos a comprobar lo aprendido. Un texto instructivo se sigue una serie de pasos. Verdadero. No es necesario seguir un orden en el texto instructivo. Falso. Para dar órdenes en un texto instructivo se usan verbos. Verdadero. Lo primero que debo escribir en un texto instructivo es el título. Verdadero. Las instrucciones para hacer una tarjeta. ¿Puedo olvidar los materiales? Falso. Instrucciones escritas pueden ir acompañadas por dibujos o fotografías. Verdadero. Muy bien. Ahora completemos el siguiente crucigrama. Nos dice, sirven para ordenar las instrucciones, son los números. Dos, horizontal. Se escribe al inicio del texto el título. Escribimos o la escribimos para organizar los materiales que necesitamos. La lista. 4. Serie de pasos o materiales que realizamos antes de escribir el texto. Pasos. 5. Horizontales. Palabras que utilizamos para dar órdenes son las palabras que indican acciones. Estamos hablando de verbos. Ahora vamos a completar las palabras en vertical. Órdenes para realizar una tarea o trabajo es una instrucción o instrucciones. Y B, momentos en que se divide la instrucción es un plan. Entonces, validemos nuestras respuestas y están correctas.